¿Alguna vez te has sentido como que no mereces todo lo bueno que has conseguido o que tus logros son un golpe de suerte o que no estás a la altura de los retos que se requieren para desempeñar un nuevo puesto laboral dentro o fuera de tu empresa? Si has respondido que sí a una o más preguntas, es posible que tengas el síndrome del impostor, pero no estás sola. Es muy común tanto en hombres como mujeres, tanto en personas de la farándula de estrellas grandísimas de Hollywood, como en personas del día a día como Evelyn y como yo. Dice un estudio que esto lo padece alrededor del 70% de la población, así que no es lo normal. Lo normal es que sepamos distinguirlo y trabajarlo. Bienvenidas a Carpa Roja Digital. Bienvenidas. ¿Cómo estás, Mari? Hola, Hoy Eve. vamos a, hoy vamos a desenmascarar un síndrome que muchas veces nos roba energía y que nos roba la paz y que hace que nos sintamos vulnerables. Entonces, vamos a hablar sobre el síndrome del impostor y qué características presenta. Y también cuál es el ciclo del síndrome del impostor, para que nos quede un Buenísimo. poco más. Excelente. Entonces, Eve, empecemos por que nos expliques qué es el síndrome del impostor. Eso me recuerda mucho como a esta fábula de Scooby-Doo, en donde ya agarraban al fantasma, al monstruo y lo tenían ahí amarrado y de repente le llegaban y le quitaban la máscara de monstruo y resultaba ser una persona común y silvestre. Explícanos qué es el síndrome del impostor. Sobre todo en el ámbito laboral, es una sensación de inseguridad relacionada con los logros, valga la redundancia, laborales. Y puede que te sientas como un impostor porque no crees que mereces ese trabajo. Entonces yo creo que muchos se van a identificar con esta descripción. A veces también sentir como si estuviéramos engañando a nuestros compañeros de trabajo para que piensen que somos buenas, pero realmente la percepción que nosotros tenemos de nosotras mismas es como si fuéramos un fraude. Entonces sí se pueden imaginar de lo que es la carga emocional que se lleva cuando tenemos este tipo de creencias y de pensamientos ahí dando vuelta por nuestra cabeza. Eh, y sobre todo nosotros las mujeres, que a veces creemos que ese éxito que hemos tenido, que hemos alcanzado, se debe a la suerte o no sé, a veces a un halago exagerado. Entonces necesitamos como desenmascararlo para hablar acerca de este tema que puede estarnos incomodando y robando la posibilidad que nosotros tenemos de sentirnos bien. Súper. Y creo que para empezar a desenmascararlo, como mencionaba yo, como en la caricatura esta de Scooby-Doo, em, ¿cuáles son las causas? ¿A qué se debe que tengamos ese tipo de sensaciones? Creo que hay temas que habría que revisar a nivel de autoestima, sobre todo, ¿verdad? De no sentirnos de alguna forma suficiente. También algunas creencias que nosotras podemos seguir arrastrando y que como lo hemos hablado en diferentes episodios, hay que traerlas al presente y decir, bueno, esta creencia es buena para mí o me está impidiendo alcanzar mis metas o inclusive me está robando la salud porque me estoy estresando o está haciendo que de alguna forma sabotee mis proyectos también. Algunos de los síntomas que podemos percibir es que se ha llegado donde yo estoy por golpes de suerte y no por esas habilidades y capacidades, por esas competencias que tengo, por mi talento, porque soy una persona que me pongo objetivos y los alcanzo. Entonces muchas veces se duda. ¿No has experimentado esa sensación?
Sí, muchas, muchas veces. Cuando me han agradecido, por ejemplo, en las reuniones que tengo a nivel de equipo con la empresa y con el cliente, cuando me han hecho algún tipo de agradecimiento, de reconocimiento, yo, obviamente, pues profesional que soy uno disimula y se queda calladito y uno dice, ah, pues muchas gracias. Pero de repente yo digo, ¿pero qué fue lo que yo hice? O sea, si yo siento que más bien no hice suficiente, yo tenía que, o sea, en mi mente, ellos están contentos porque yo llegué acá, pero, o sea, ellos están contentos porque yo llegué acá, pero en mi mente yo tenía que llegar aquí y quedé corta, no fue suficiente, no di la talla, no llegué a esa meta que yo me había propuesto, porque normalmente uno se pone metas, es muy, muy exigente, lo cual no quiere decir que está mal, no quiere decir que uno se convierta en una persona mediocre, pero es que hay exigencias de exigencias, o sea, cuando esa exigencia que yo me estoy poniendo está comprometiendo mi salud mental, porque estoy trabajando de repente, pues, eso me pasaba hace muchos años, que trabajaba más de la cuenta, trabajaba muchas horas extra porque yo tenía que demostrar que yo era capaz de tener el puesto para el que ellos habían considerado que yo era capaz de tener y por eso me lo dieron. Entonces, yo misma no sé, como que yo quería demostrar sí, que yo tenía la capacidad para desempeñar en ese puesto y eso me llevaba a esforzarme todavía más, a quedarme, y estoy hablando 2, 3 horas todos los días, era demasiado, el término en inglés es workaholic, era demasiado workaholic. Y de ¿Y quién hecho, no quiere tener un empleado así también? aquí no, aquí no, a mí digamos que se me fue quitando cuando vine acá porque la cultura acá sí es diferente y eso pues me ayudó un montón. Aquí, por ejemplo, yo tenía como esa mentalidad de que yo tengo que trabajar, 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 y una vez me habían pasado, creo que eran como 5 minutos, y yo estaba enviando un correo y pasó uno de mis jefes y me dice, ¿y usted qué está haciendo aquí? Y yo, no, no, es que me falta todavía contestar como, no, váyase. Y yo, no, 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 es que tengo que contestar este correo y tengo dos más, pero son solamente dos más. No, váyase. Ya casi termino y me dice, se quedó conmigo, me dice, ok, tiene un minuto a partir de ya para que mande ese correo y se vaya a su casa. Exactamente, sí. Pues Ok, bueno, recordad que Mari está en Polonia, entonces han alcanzado un nivel de conciencia laboral eso me más. ayudó a trabajar en mi conciencia, en por qué yo estaba haciendo workaholic. O sea, si yo llegué acá Ujú, porque era workaholic, porque era trabajólica, no sé si la palabra en español existe, pero porque yo era trabajólica o porque realmente mi desempeño era bueno y porque mi desempeño aquí ha sido realmente bueno. Entonces, tuve que ujú. empezar como a trabajar un montón en pajaritos que habían anidado aquí con pensamientos muy limitantes. Inclusive, uno de los síntomas también es basar nuestra autoestima, nuestro valor propio eh, en la forma en la que yo tengo mis habilidades. Y pues eso sabemos que es algo que no debe ser. Mi autoestima y valor han de ser, de sentirse suficiente con quien yo soy, ¿verdad? Que el trabajo es una parte, pues sí es una parte muy Ujú. importante, pero a un final no lo es todo, porque si te cambian de puesto o si inclusive te despiden, pues hay que conseguir otras opciones, pero trabajando la autoestima. Yo Y aprendí ahí, por ejemplo, bueno, y con otras experiencias que tuve, aprendí que, por ejemplo, yo puedo perder un puesto de trabajo, pero el conocimiento, ese se viene conmigo hasta el último día de mi vida. Entonces, no es por el trabajo en sí que tenga yo o por el puesto laboral que tenga yo, sino por el conocimiento adquirido también y la capacidad mía de querer también compartir el conocimiento con otras personas, en mi caso, por ejemplo. sí, y también la forma en la que se desarrolla ese trabajo, como dices, sos una persona sumamente productiva,
pero no transmites ese conocimiento a los compañeros y no sabes cómo manejar un equipo de trabajo o trabajar, entonces no te van a considerar muchas veces como el miembro de ese equipo que está avanzando, porque hay otros skills, hay otras habilidades. Otra de las partes es sentir que necesitas ser perfeccionista para producir un trabajo satisfactorio, lo cual puede llevarnos a gastarnos mucho. Y también incluso puede hacer que seamos tan perfeccionistas, que hagamos o sea, que duremos muchas veces revisando la tarea y eso hace que la tarea, pues, en lo que una persona duraría en un tiempo normal, no sé, 10 minutos y quizás usted lo hace en una hora o procrastine, ¿verdad? Que es dejarlo para después y no lo haga. Entonces el perfeccionismo, pues, tampoco es bueno, además de que es como pensarse que somos superhumanos y eso a toda vista no es natural. Es interesante porque sí, yo me identifico mucho con estos síntomas que estás mencionando por mis experiencias laborales, pero también, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de dinero, me encanta y creo que soy muy buena gestora del dinero también. O sea, mis ingresos yo los manejo bastante bien y tengo pues muchas historias. Desde que yo era niña también era muy emprendedora y todo, pero ¿qué pasa? A mí me encantaría dar un curso o hacer un taller de cómo gestionar el dinero y lo tengo escrito desde el 2021, hice el borrador, ya luego lo hice como ya más en limpio, ya luego empecé a hacer, siempre me pongo como una meta más alta, o sea, mi perfección cada vez que yo llego al punto en donde yo dije que quería llegar, para mí no es suficiente y qué tremendo eso, porque yo digo, mira, muchas personas podrían aprovechar el conocimiento que yo tengo, pero yo por mucho tiempo no me he sentido lo suficiente como para decirle al mundo, que mire, les comparto este conocimiento que no lo agarré de un curso de 5 minutos, o sea, son libros, son cosas, situaciones en las que yo misma viví, que deudas y muchas cosas por las que yo pasé que aprendí también pues me interesé mucho más en el tema y adquirí más libros y hice algunos otros cursos. Y sin embargo, pues aquí estoy todavía procrastinando, ¿cómo la ven? Aquí todos somos vulnerables. Aquí no es porque uno está frente a una pantalla, entonces ya uno es como tiene la vida perfecta. No, aquí también soy vulnerable y tengo el síndrome del impostor y por eso para mí era tan importante que habláramos de esto. Y es que parte de lo que venimos hablando antes del programa es ese miedo a ser vulnerable y a exponerse y a que hayan críticas o que alguien se burle. Y al final, la única forma de hacer algo es eh, sacándolo, es haciéndolo. Y a veces quizás nos podamos equivocar, pero ese aprendizaje es parte de, ese aprendizaje es, de hecho, se considera que es parte de los proyectos que hacemos. Entonces, muchas veces nos podemos equivocar, lo importante es hacer las cosas. Por eso Y, es que estamos aquí en Carpa Roja Digital, tomamos la decisión de, con toda la vulnerabilidad al hombro, con todo y el miedo al hombro, de abrir un canal en YouTube y darles todo este conocimiento y todas estas experiencias. Así que ya saben qué hacer. Suscribirse, darle like, compartir, comentar. Es todo un ritual, así que bienvenidos a hacerlo. y bienvenidas al club de las personas que de alguna forma nos exponemos, ¿verdad? Para sacar este proyecto adelante. También otro de los síntomas es sacrificar tu propio bienestar para realizar más trabajo. Lo que les contaba más, o sea, me quedo 2, 3 horas, que es mi tiempo de vida, que lo podría gastar, no sé, en ir al gimnasio, en ir al supermercado o sentarme en un parque simplemente. Lo gasto porque considero de que mi trabajo requiere muchísimo esfuerzo, más del que el que le doy en mis horas laborales. Y pues eso, a un final, ¿a quién le va a pasar la factura? El cuerpo Al- de María.
Exactamente. Em, Otro de los puntos es dudar de tus propias capacidades y creer que has llegado hasta ahí no por tu capacidad o por los dones o por tus competencias, sino que alguien de alguna forma te ayudó o te puso ahí. O Cuando realmente... incluso da Ujú. miedo pedir ayuda también, porque entonces uno dice, bueno, es que si yo tengo que pedir ayuda, entonces estoy demostrando que yo no, de verdad que yo no estoy apta para este puesto. Entonces se va como a ambos extremos. Sí, y si no pides ayuda, por ejemplo, de alguna forma tienes un riesgo porque cuando llegamos a un puesto de trabajo nuevo, evidentemente no vamos a saber qué es lo que se tiene que hacer en esa tarea, nos tienen que capacitar, nos tienen que formar, pero si tenemos miedo de levantar la mano, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar con esa pregunta sin responder y eso de alguna forma va a impedir ese crecimiento a nivel laboral. Sentirte solo también, o la necesidad de aislarte para que nadie descubra ese pensamiento o esas creencias. Entonces, al aislarse también hay mayor vulnerabilidad de perder esas relaciones sociales que tanto nos enriquecen. O, por ejemplo, muchas veces la gente va a pensar que eres de esas personas de las que no quieren compartir la información. Entonces el trabajo en equipo también se va a ver deteriorado. Por supuesto, ¿verdad? Un deterioro de la salud mental como resultado del exceso de trabajo. Incluso se puede llegar a un burnout o un síndrome de estar quemado, que es literal, o sea, ya ni siquiera avanzas en el trabajo, ni siquiera quiere decir cansancio, fatiga crónica. Si ven lo importante que es Ujú. poder un examen nosotros mismos de cómo estamos actuando y cómo nos estamos perjudicando con toda esta cabecita y todo ese montón de creencias que están ahí y que de alguna forma impiden no solamente nuestro crecimiento profesional, sino nuestro desarrollo personal. Yo aquí Ah, quiero agradecerles a las personas. Hicimos un cuestionario, lo publicamos en Facebook y lo compartimos también por WhatsApp. A las personas que lo contestaron, queremos agradecerles porque estos cuestionarios también nos ayudan. Nosotros no queremos hablar solamente de nuestra experiencia, que por supuesto es la que conocemos más de cerca, pero también nos ayuda a poder escucharlas, a poder hacerlas parte, porque de repente no se sienten cómodas, tal vez contando algo muy personal en los comentarios del video, que es perfectamente válido y entendible, pues yo tampoco lo hago, pero es muy importante esos cuestionarios porque nos permite escucharlas de una forma completamente anónima y nos llamó mucho la atención la información que recibimos de que de verdad a veces nos sacrificamos tanto por llegar a cierta meta que dejamos de lado nuestra salud mental, los gustitos culposos que nos damos nos podríamos dar de vez en cuando. Muchas de ustedes que contestaron que no se sentían suficientes a nivel de familia, de su rol dentro de su familia, como madre o como pareja. Algunas contestaron también que no se sentían suficientes en su rol como en su rol en la parte educativa, por ejemplo, o dentro de su rol laboral, tampoco se sentían suficientes. Entonces, qué importante es de verdad reconocer todas estas eh, banderas rojas o todas estas señales que nos están dando y que les estamos dando acá, de entender que si esta información les está llegando a ustedes, no es por casualidad, es porque realmente las energías se mueven para que el universo les llegue a esa información y ustedes puedan trabajarla, puedan recibirla, puedan integrarla en ustedes, en sus vidas. sí, es muy válido. Muchas veces nosotras, bueno, hablo de nosotras porque el programa es para mujeres, pero sentimos como esa carga emocional de que tenemos que ser siempre las mejores madres, las mejores en el trabajo, las mejores amigas, las mejores compañeras, todo lo mejor. Y a un final son como pequeñas cargas que nos vamos poniendo en nuestros hombros
y nos van robando muchísima energía. Si nos podemos fijar, algunas veces esas cargas impiden que hasta inclusive tengamos espacios de ocio que son tan necesarios para la creatividad y para hacer cosas nuevas. Entonces es como que nos ponemos barreras y decimos, quizás hemos trabajado todo el día y tenemos que llegar a la casa a hacer labores y nos sentimos culpables por ese ratito de descanso o por ese café que nos vamos a tomar con las amigas. Entonces lo importante es que podamos hablar de estos temas para quitarle esa carga emocional que muchas veces llevamos y que nos están impidiendo sentirnos tranquilas y con paz. Es, El último punto de los síntomas que generalmente se habla es sentir que en cualquier momento alguien nos puede descubrir que no somos competentes y como lo parecemos. Entonces es muy cansado incluso andar ahí al pendiente de que alguien, ¿verdad? Nos descubra, es una creencia, es como inclusive como una cárcel a veces. En especial, a veces no hay pruebas de que esto esté sucediendo o que vaya a pasar. Ahí es cuando hay que revisar, porque nadie está detrás de nosotras. Incluso, como Maricruz me contaba, le dieron un premio por ser la mejor colaboradora del año, pero ella siempre el está mes, pero queriendo hacer más y más tareas. Entonces, pues, como descubrir, identificar esos pensamientos que son muchas veces rumiantes en nuestra cabeza y que nos impiden tomarnos esos ratos de descanso o incluso poner un límite, un punto y decir, no, yo no puedo con ese trabajo porque me está robando la paz. Entonces es importantísimo que vayamos descubriendo este tipo de situaciones para poner los límites necesarios. y siempre lo mencionamos, creo que en cada video, sin excepción, mencionamos que la base de todo eso es tener una autoestima sana. Las dos, tanto Eve como yo, estamos trabajando en nuestra autoestima. Nosotros no somos exentas y no estamos aquí como en una posición de diosas. Como dijo una de mis mentoras, somos brillantes e imperfectas. Y tal cual queremos aprender a mostrarnos, yo en mi caso, que soy, a veces sí soy muy perfeccionista y que todavía pues estoy lidiando con eso, pues tratar de dejar a un lado esa perfección a la que yo quiero llegar y pues por lo menos lanzar como un primer producto y con el feedback, la retroalimentación que me vayan dando, pues entonces lo voy mejorando. Esa es mi meta. Prometo que lo voy a hacer pronto, en serio, pero yo sé que es muy difícil, es sumamente difícil, pero acá sí quiero decir otra cosa que también lo mencionamos constantemente en los videos. Cuando ya llega un punto dentro de que ya se nos sale de nuestras manos manejarlo nosotras mismas, es muy importante ir a una terapia, porque el especialista, el profesional, nos va a ayudar a detectar de dónde viene esa creencia tan arraigada de que nos impide de verdad poder disfrutar de muchas cosas en nuestra vida y eso incluye los logros que hayamos alcanzado académicos o personales o laborales. Entonces, es muy importante también darnos esa oportunidad de ver al especialista que nos diga, que nos descubra, que nos dé ejercicios para poder empezar a trabajar todo esto y empezar a hacer ese cambio, esa transformación en nosotras. Ese trabajo interno que nos permita. Y también ahora hay pues muchísimos mensajes de que uno tiene que alcanzar todo el éxito de una vez y en redes sociales y lograr muchísimas cosas que a veces lo que hacen es cansarnos y ponernos cargas, como lo decía anteriormente. Entonces, revisar la información que estamos recibiendo, la que nos está llegando, qué mensajes me llegan y cuestionarlos para no, por ejemplo, aceptarlos como una realidad absoluta. ¿Cómo podríamos Algunas nosotros, perdón, Eve, perdón, cómo podría, digamos, un ejemplo, yo dentro de
mi ámbito laboral, ese miedo a ser descubierta porque de repente yo no me siento bien para este puesto, pero me lo dieron y pues me contrataron y qué sé yo, o sea, toda esta situación, ¿de qué manera nosotras podemos decirle a las chicas que nos ven, ok, de esta manera puedes cuestionar tus pensamientos, puedes ponerlos en una balanza? Como lo mencionaste anteriormente, ir a terapia es una buena herramienta para sacar, ¿verdad? Esos pensamientos a la luz y tener una versión diferente a la que estoy pensando yo siempre una y otra vez y que me hacen sentirme mal. O hablar con mis compañeros de trabajo, cómo hacer algunos grupos donde hayan lluvias de ideas, donde todos podamos validar la información que quizás ahora son estas dinámicas se están haciendo más en las empresas. Tienen que ver mucho con la innovación, pero las podemos hacer en cualquier lugar. Y también eso nos permite, como en un clima más lúdico, exponernos y exponer lo que nosotros pensamos, las ideas que se vienen, y para no sentirnos tan mal, ¿verdad? Ir como exponiéndose poco a poco a eso que tanto nos da temor. Y también creo que siempre es bueno buscar consejo de alguna persona que nos haga ver la realidad desde una perspectiva diferente. En el caso de lo que usted me comentaba, el premio, en el caso de lo que comentamos acerca de, por ejemplo, de que Mari tenía esas creencias acerca de que ella no era competente o que no estaba funcionando bien en su puesto de trabajo, sus jefes tenían una percepción distinta, pues que le dieron el premio. Entonces, muchas veces sería bueno hablar como con los otros compañeros acerca de cómo perciben el trabajo del equipo, inclusive hasta con el jefe, que a veces se hacen evaluaciones de desempeño, pero no es en todos los lugares tampoco. No, y también tener la mente abierta para recibir eh, pues retroalimentación, porque muchas veces somos muy sensibles a la crítica y no la recibimos tal vez de la mejor forma, pero entonces sí tener la oportunidad, y eso es algo que yo aprendí a hacer acá también, abrirme un poco y cuando yo tenía, bueno, mi one-on-one con mi jefe, digamos, directo de la empresa para la que yo trabajo y también con el manager a nivel de cliente. Entonces yo siempre le decía, dígame en qué puedo mejorar, dígame, pues dígame lo que estoy haciendo bien, por supuesto, levánteme el ego, gracias, pero también, Pues ok, dime lo que estoy haciendo bien. dígamelo, pero también en qué puedo mejorar, en qué área considera usted que yo debo esforzarme un poco más o cambiar de repente, o porque eso también me ayudó y esto lo aprendí con un curso que yo hice hace como un año y medio más o menos, en donde sí me dieron herramientas bastante valiosas y que también pues a lo largo de todos estos videos hemos venido compartiendo. Ok, entonces yo me acostumbré acá a perder el miedo a recibir esa retroalimentación. Me acostumbré acá a pedir, a preguntar cuando tenía esos one-on-ones y decir, ok, bueno, dígame lo bueno que yo estoy haciendo, porque pues por supuesto hay que levantar el ego, pero también en qué puedo mejorar. O sea, preguntarle a su supervisor, a su cliente con quien usted está trabajando, eh, y Hay oportunidad de aceptar, mejora, ¿sí? sí, exactamente, cuál es mi área de mejora, qué podría hacer yo mejor para usted, para darle el servicio a usted de una manera pues más efectiva. Y siempre me decían, no, no, súper bien, no, estás trabajando muy bien, no, me encanta su actitud, no, todo va muy bien, muchas gracias, siga así. Y yo terminaba como, qué gente más rara, que no pida más. Realmente eso Terminaba yo así ayudaba a como, debatir esas creencias. exacto, pero yo al final de cuentas yo dije, bueno, no le voy a discutir, es el cliente, no vamos a discutir, entonces
ella dice que estoy haciendo un buen trabajo, yo me creo que estoy haciendo un buen trabajo. O sea, es estar abierta también a que me podrían decir en cualquier momento, no, mira, es que no me parece cómo hiciste A o B o C. Es estar abierto a recibir esa crítica. Pero da mucho miedo, a mí me da miedo y vergüenza pedir, por ejemplo, cuando me tocaba la evaluación semestral que me hacen acá, pedirle al cliente, usted me puede mandar un correo dándome como esa retroalimentación, taca, 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 taca. A mí me daba vergüenza pedir eso, porque ¿cómo voy a hacer yo? O sea, ya después pues me acostumbraron a que no, a que es parte de, y que es algo muy común y es una práctica muy común acá. Entonces, pues ya uno pierde ya la vergüencilla. Pero sí fue, digamos, esta parte cultural de acá me ha ayudado muchísimo a crecer y a ir quitando pues todos ese montón de pensamientos que de repente estaban, que traía yo desde muy arraigados. Sí, que son muy propios de las bases de nuestra infancia también, de autoestima, de la construcción de nuestra identidad. Y también, por ejemplo, yo quería citar ahora que hablábamos acerca del pedir feedback, de que eso las culturas de innovación lo valoran muchísimo, de sacar un prototipo y aunque no esté bien, ponerlo a andar, recibir ese feedback del usuario de que está bien o se puede mejorar y eso alimenta mucho nuestro crecimiento personal también, la Hay hoja. que, hay que tomar en cuenta también que a veces tal vez no estamos preparadas emocionalmente para recibir una crítica y eso es algo muy importante que también hay que trabajar. Hay que recibir las críticas em, y evaluarlas también. O sea, no es porque yo tengo que recibir y quedarme con todo lo que la gente diga. Algunas personas no tienen tal vez o no están en ese momento que lo pedimos o que ellas quisieron muchas veces quieren dar el feedback solo porque quieren darlo, no porque uno lo está pidiendo. Entonces de repente no están en su mejor momento o no encontraron tal vez las palabras más adecuadas o simple y sencillamente están dando de lo que ellas mismas tienen. Entonces también a ver, si nos están dando algún feedback que para nosotros es negativo y que no coincide con lo que yo pensaba y me está haciendo daño, pues entonces, igual como los pensamientos, como decía Eve hace un rato, poner en una balanza y cuestionar esos pensamientos, cuestionar nuestros pensamientos que vienen de vez en cuando y cuestionar lo que la gente nos dice también. Entonces, muchas veces ahí yo sé que hay jefes que pues no tienen tal vez la capacidad para liderar y de repente hacen sentir a sus colaboradores eh, incapaces de la misma manera. Entonces, eh, hay que poner eso también en una balanza, hay que cuestionar lo que nosotros estamos recibiendo y lo que dejamos pasar, que dejemos pasar lo que llega con amor de verdad, de que seamos conscientes que, sí, que esta retroalimentación, que ese feedback nos lo están dando porque tienen buenas intenciones, porque tienen ganas de que nosotras estemos mejor y que hagamos mejor las cosas y no porque simple y sencillamente es una persona que también tiene alguna situación y algún daño en su corazón y pues entonces simplemente está despotricando lo que tiene dentro suyo. Así que todo hay que ponerlo en una balanza. Siempre pongan todo en una balanza, muchachos. Y también revisar los estándares, porque ahora se vende mucho la idea de que tenemos que ser personas que tenemos que lograr todo de ya y que tenemos, y yo puedo con todo, ¿verdad? Se vende mucho en algunos mensajes. Y a veces el poder con todo, como lo decíamos la vez pasada, es realizarme con las labores de la casa o simple y sencillamente el poder con todo es saber que puedo pasar un día en mi cama porque estoy pasando por una etapa un poco complicada a nivel emocional y mi cuerpo necesita descansar. Y sin culpa. Exactamente, sin culpa. Entonces, porque ese periodo de descanso va a ser
que en algún momento volvamos a la productividad. Inclusive hay mucha gente que no saca vacaciones, acumulan periodos de vacaciones de 30 días y no saben que las vacaciones más bien lo que hacen es que usted se desconecte totalmente de su rol y que cargue baterías y que vuelva a ser productivo de nuevo, ¿verdad? Entonces son algunas de los aspectos que revisar y identificar si lo estamos haciendo para poder deshacernos de ese síndrome del impostor. Y aquí Algún, yo quiero, perdón, yo quiero agregar algo porque también recordé una situación. Cuando nosotros estamos de vacaciones, respetémonos ese tiempo de vacaciones. Si yo pedí, o sea, si yo tengo que llenar en la empresa, ok, voy a pedir estos 2 días libres y la empresa me aprueba esos 2 días libres, me está aprobando el derecho de no saber absolutamente nada respecto al trabajo. El trabajo es trabajo. La salud no tiene precio. El trabajo se puede quedar ahí, se puede, no sé, pasar cualquier cosa, pero nosotras tenemos que cuidar nuestra salud. Así que si ustedes piden vacaciones, olvídense y no estén conectadas ni desde el teléfono ni desde la computadora. No, enfóquense en disfrutar su tiempo libre sin culpa, porque es parte también como de ese querer hacer las cosas tan perfectas y de querer poder con todo, de que yo necesito, no puedo soltar el control, porque también es el otro extremo, es el hecho de que yo no me siento suficiente, pero el otro extremo es de que yo tengo que tener el control de todo porque yo tengo que demostrar que yo soy aquí, de que yo merezco el puesto que tengo y tengo que demostrarlo como de manera. Entonces, no puedo soltar el control ni siquiera en mi tiempo de descanso. Así es, y bueno, y retomando un poco lo del tema, ¿verdad? Algunas de las características que es importante identificar es el volverse perfeccionista. Lo mencionábamos, el exceso de trabajo y agotamiento que puede llevarnos a un burnout. Eh, Ponerse estándares muy altos, lo que mencionábamos, la baja autoestima también, el sentir que no somos suficientes, miedo a fracasar. Cuando vemos el fracaso como algo realmente negativo, ¿verdad? Y más bien habría que cambiarle esa connotación a verlo como un aprendizaje y parte de esa experiencia para ser la persona que somos y la que nos hemos construido. Cuando éramos niños, si agarramos una bicicleta, mentira que íbamos a salir andando con el equilibrio perfecto. No, muchas veces nos caímos, nos levantábamos. Lo que pasa es que no teníamos ese filtro que nos hacía, no, sentirse mal porque estabas cayéndote, estabas, ¿verdad? O se leía como un fracaso. Y también disminución de la confianza en uno mismo. Esos son algunos de las características que hay que identificar para empezar a trabajar y poner mano a la obra para construir nuestra salud emocional y mental. Excelente, excelente. ¿Y qué ejercicios nos recomienda, Sebe, para ir cerrando ya con el tema y también pues para darles herramientas a las chicas que nos ven, a los chicos, si también por ahí hay alguno que nos ve, qué ejercicios nos recomiendas de verdad para quitarle la máscara a este impostor y ver realmente el reflejo de lo que somos de verdad? Creo que, en primer lugar, el autoconocimiento, el saber de que somos capaces, empezar a hacer un autoanálisis y decir, me estoy pasando en esto o estoy, de repente esto me está haciendo daño. El autoanálisis, ya lo hemos hablado, es importantísimo. Y también, pues, de vez en cuando pedirle realimentación a algunos familiares conocidos de cuáles son las características con las que ellos me reconocen. Muchas veces yo hice, una profesora me recomendó, haga una lista con las características con las que sus amigas la reconocen. Y uno se sorprende de ver cosas que uno desde uno se sorprende de ver las características con las que otra persona lo ven.
y los atributos y cualidades con que lo describen. Entonces ese puede ser un ejercicio. Yo hice uno similar hace tal vez 1 año y medio, 2 años tal vez, por ahí. Y me acuerdo que la mentora nos puso también a hacer ese ejercicio y ella nos dijo, pídeles a tus amigas o a tus hermanas o a tus primas o a la gente que te ame, que sabes que te ama de verdad, diles que te describan con 3 palabras y que te hagan una lista de cuáles son los talentos y cuáles son los superpoderes que ellos ven en ti que tú no estás viendo. Decía ella, bueno, nosotros hablamos de usted, pero ella, como es colombiana, ella nos decía, pídeles que te digan cuáles son los talentos que no estás viendo, que estás pasando por alto. Si nosotros hacemos, por ejemplo, en este momento, les digo, ok, hagan una lista de cuáles son sus talentos, se me acaba de ocurrir otro, hagan una lista de cuáles son esos logros que ustedes han alcanzado. Escríbanlo, mira, me gradué de la universidad, logré terminar mi maestría, o estoy cursando mi licenciatura, o hagan una lista de todos los logros, porque eso también a veces a nosotros se nos olvida que, mira, nacimos y yo creo que el hecho de nacer ha sido un logro de nuestras mamás y nuestro también. O sea, si logramos llegar a este mundo enteritas, ya eso es un logro. Entonces, hagámonos esas listas ¿No? de esas Y también cuestiones. muchas veces un logro va a ser renunciar a un trabajo porque quiero dedicarle más tiempo a mis hijos. También, O renunciar o decir, no, voy a pausar esos estudios porque quedé embarazada y quiero vivir el embarazo de forma tranquila y quiero dedicarle más tiempo a mi hija porque eso es lo que estoy viviendo ahora. Entonces, por eso hablo mucho del autoconocimiento y del validar nuestras emociones y cómo nos sentimos. Entonces, es parte de saber, como lo decías, que si fuimos no sé cuántos de todos los espermatozoides, de miles ahí, y logramos que el óvulo, ¿verdad?, se dejara permear por nuestro espermatozoide, desde ese momento ya somos personas triunfadoras y estamos aquí viviendo y disfrutando de este momento. Entonces, creo que mucho es validar aquellos pequeños triunfos que vamos construyendo en el día a día. y recordar que no somos perfectas. Seremos muy buenas, muy buenas en muchas cosas, pero acá en este mundo no hay nada perfecto. Entonces, tener esta también Gracias a Dios. sí, 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 porque gracias a Dios. imagínate, imagínate que si hubiera algo perfecto aquí, o sea, el estándar al que tendríamos que apuntar, no, qué pereza, qué cansado. Entonces, tratarnos con amor también, de que, o sea, sí, podemos ser muy buenas en algo, pero entender que siempre habrá alguien que sea de repente mejor que yo en eso. ¿Y qué? Sí, No importa, no pasa nada, el mundo no se va a terminar. sí, y si quieres hacer algo, vas a tener que hacerte vulnerable, ¿verdad? Si quieres un emprendimiento, vas a tener que exponerte. Entonces, aprender a que lo que digan los demás lo podemos filtrar y sacar lo bueno y de saber no siempre suficientes. Creo que ahí está la base de nuestra autoestima y saber que no es por lo que hagamos o por lo que tenemos, es por lo que somos. No, no es son los títulos o el puesto laboral o el salario, sino es nuestra esencia. Y la gente que nos ama por eso, por esa esencia, por esa energía. Exactamente. Y empezando por el amor propio. Entonces, creo que este programa ha sido muy valioso y si tienen dudas, escríbanos. Ya tenemos correo, ¿verdad? Ya Ya nos pueden tenemos escribir. correo, sí, lo vamos a dejar en la caja de comentarios para que ya pueden escribirnos directamente a nosotras. Em, Les vamos a estar informando más adelante de algunos talleres que tenemos pensado darles. Tenemos muchos planes, así que si tienen sugerencias, si tienen algo que quieran compartir de forma privada, ya lo pueden hacer al correo que van a encontrar acá y es pues, carparrojadigital@gmail.com. No se olviden también de dejar un pequeño comentario si les gustó el programa, si les gustó el tema, si quieren que hablemos un poco más
que seamos un poco más específicas de repente en algo con lo que ustedes se sintieron identificadas. Si tienen algún tema de repente que quieran que nosotros hablemos, nosotras felices. Nos lo pueden Adelante, poner en el comentario o adelante. Perfecto. Entonces, agradecidos por este espacio que nos han brindado y que nos permite estar cercanas. Esperamos que sea de muchísimo provecho y de muchísimos aprendizajes. Un fuerte abrazo desde acá, desde Heredia. Mari, y desde mucho en Polonia, un abrazote también. Las queremos mucho. bye.